Buenos días para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, bien. Con esa lluvia de anoche, ¿cierto? ¿Con frío o sin frío? Bien, yo voy a invitarles a que vamos al libro de Lucas, el capítulo 1. Yo también traje aquí mi Biblia y la prendo por aquí. Lucas, el capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Y vamos a estar hablando de una verdad bien contada. ¿Una verdad qué? Bien contada. Dice Lucas 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, ¿con qué? Con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad, Señor. Pero es una verdad que transforma nuestras vidas, una verdad que moldea nuestros corazones, una verdad que nos lleva a descubrir, que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a ser transformados, que nos lleva a ser renovados, Señor. Yo te pido hoy que tu palabra produzca ese efecto en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y podamos ser renovados, transformados, podamos ser cambiados, ser, como dice tu palabra en Hebreos, que tu palabra penetre lo profundo de nuestro corazón y produzca allí una transformación, nos des poder para ser más de acuerdo a tu Hijo, para estar a la medida, a la estatura, en la madurez de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartirles, casi prácticamente cada uno de estos versículos es un principio de lo que nosotros queremos hablar esta mañana, de una verdad bien contada. Hoy en día estamos viviendo en el mundo de la posverdad. ¿Se han escuchado, cierto? Ahí en las noticias, la posverdad, donde cada uno dice, ay, es que esa es su verdad, pero yo tengo otra verdad. ¿Sí han escuchado eso por ahí en el contexto del mundo de hoy? Hitler tenía una agencia de propaganda nazi. ¿Conocen a Hitler? No, alguno de ustedes lo ha visto por ahí con su vocito. Y una de las máximas del director de la agencia de propaganda nazi era que una mentira bien contada y contada muchas veces y repetida por muchas personas se puede convertir en una verdad para las personas. Nosotros sabemos, obviamente, que eso no es cierto. Una mentira, por más bien contada que sea, va a seguir siendo mentira, pero las personas van a comenzar a creer que es verdad. Una mentira bien contada y creída por muchos puede parecer una verdad, pero lo mismo podríamos decir de una verdad mal contada, mal representada, puede parecer una mentira. ¿Y cuántos han creído en que Cristo es la verdad? Amén. ¿Cierto? Pero ¿cuántos están contando la historia de Cristo bien contada, como debe ser? Ahí es donde nosotros, la palabra nos invita a ello. Y por eso yo quiero que reflexionemos un momento sobre este texto, sobre algunos principios que encontramos en este texto. En el versículo 1 vamos a encontrar un principio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuántos habían tratado de poner en orden? Muchos.
¿A quién se refiere Lucas cuando está hablando de muchos? Primero vamos a ver quién es Lucas. Usted en la Biblia va a encontrar a Lucas acompañando a Pablo. Lucas es un médico griego, de origen griego, un escritor griego. Y una de las cosas que vemos en Lucas es que Lucas recibe de Pablo el evangelio, pero Lucas es una persona que tiene una mente entrenada. Ya la vez pasada que estábamos hablando de Lucas también contamos algunas cosas sobre Lucas. Lucas tiene una mente entrenada, capacitada en filosofía, en griego, capacitada. De hecho, los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Lucas es el escrito con el griego más prolífico, con el griego más hermoso. Inclusive usan a Lucas para estudiar el griego y para estudiar toda la gramática y todo. Lucas escribe con una pluma muy fina, diríamos hoy en día, con una pluma muy hermosa, muy delicada, podríamos decir. Lucas es un escritor prolífico, pero es un investigador, es un científico, no como los de hoy en día. Usted hoy en día se imagina un científico con una bata blanca, allá en un lugar con sus, en un laboratorio con sus, ¿cómo se llaman esas? Las pipetas haciendo experimentos. No, en ese tiempo la ciencia se desarrollaba de otra manera, pero Lucas era un científico, era un médico, buscaba curar enfermedades a través de la ciencia de su tiempo. Y Lucas nos dice que ya muchos habían tratado de ordenar la verdad. Y aquí encontramos un principio. Es que hoy en día, muchos quieren contar una verdad desde su perspectiva, desde su posición. Si cogemos a 4 pastores, nada más, y los ponemos a dar una opinión sobre un texto, van a salir 8 opiniones, ¿cierto? Y está bien que nosotros nos enriquezcamos con la verdad, pero si cogemos a 4 pastores de una misma cosmovisión teológica, desde una misma línea, desde una misma iglesia, quizás las 4 opiniones van a tener algunas profundidades diferentes, pero van a ser hacia la misma verdad. Pero usted hoy, por ejemplo, nosotros mientras veníamos, ahí encontramos 3 iglesias en el camino. Y algunas tienen unas ideas, otras tienen otras ideas. Pero no solo eso, usted no solo se encuentra diferentes iglesias, sino también se encuentra muchas corrientes doctrinales. Hoy en día, usted prende el televisor y el domingo puede encontrar, a mí me daba risa porque yo en algunos canales cristianos uno encontraba que uno predicaba a una hora de una cosa y el siguiente que predicaba contradecía la anterior. Usted puede abrir YouTube y poner prédicas cristianas y puede encontrar muchas corrientes. Eso no es una situación que se vivía en el tiempo de Lucas, pero en el tiempo de Lucas hay una clave en el versículo 4 que dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo ya había sido instruido en la verdad, pero Lucas le está escribiendo para el que conozca no solo la verdad que ha sido, sino bien la verdad. Bien la verdad. Una verdad bíblica se expresa en coherencia con un testimonio vivo, pero una verdad mal contada puede parecer mentira. Puede parecer mentira. El primer principio que encontramos aquí es un principio o es una realidad que Lucas la vivió en su tiempo. Algunos hablan que por allá por el año 300 Constantino corrompió la verdad bíblica y hizo una reunión de todos los cristianos, de todos los obispos de la iglesia, y corrompió la verdad. Pero ya Pablo nos está contando que la verdad ya estaba corrompida desde los primeros años del cristianismo. ¿Y por qué se corrompe la verdad? Y aquí hay una clave, una cuestión que hemos encontrado, y es que usted como cristiano, cuando recibe la verdad, usted comienza un proceso de asimilación de esa verdad. Y muchas veces usted hace como muchos en el tiempo antiguo que adoraban a la diosa Diana. Y
como era la diosa de la fertilidad. Ustedes saben, la diosa Diana y la diosa, ¿cómo era el otro nombre que tenía, pastor? Artemisa. Y era representada con una mujer con un bebé en brazos. Entonces algunos recibieron la verdad del evangelio y la asimilaron a su propia cultura. Entonces dijeron, no, pues ahora ya no es Diana, ahora ya es la Virgen María. Y nosotros creeríamos que eso solo ocurrió allá, porque es que nosotros ahora ya tenemos Hoy en día ocurre lo mismo. Usted recibe la verdad y usted la asimila de acuerdo a lo que a usted le parece, ¿o no? ¿O sí? De hecho, nosotros recibimos una tradición que es la tradición de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, que viene de Estados Unidos. Y nosotros, los misioneros de Estados Unidos, nos trajeron una tradición que recibieron. El fundador de la alianza es el pastor Alberto Benjamín, o fue el pastor Alberto Benjamín Simpson. Y él proviene de una iglesia presbiteriana reformada, pero sus padres también tenían una corriente muy fuerte de los cristianos que vinieron huyendo de Europa, anglosajones. Pero también ellos tenían una corriente muy fuerte del movimiento de santidad y de unos movimientos que hablaban que todo era pecado. Y eso nosotros, cuando estudiamos la Biblia y cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de la herencia que hemos recibido. Pero tenemos que ir a la Biblia y revisar esa herencia que hemos recibido, porque algunas cosas pueden que no sean correctamente la verdad de Dios. Y esto es una idea peligrosa, o más bien es una idea liberadora, porque lo que debe regirnos a nosotros no es lo que piensa la corriente teológica de la que nosotros recibimos. Ahí recibimos la herencia. Lo que debe regirnos a nosotros es la verdad de la palabra de Dios. Y debemos evaluar la tradición o la corriente que nosotros recibimos, la verdad que nosotros debemos evaluarla de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la palabra. Amén. Porque es que muchas veces nosotros lo que recibimos fue una herencia, una tradición, pero a veces esa herencia y esa tradición se ha quedado ya sin significado, vacío, y nos volvemos religiosos. La Biblia dice que la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Hacer obras de misericordia, tener amor para con los demás, ¿cierto? ¿Cómo? A las viudas y a los huérfanos, ayudar. O sea que el cristianismo sí es una religión en tanto a una manera de vivir una fe, pero nosotros nos volvemos religiosos cuando copiamos una tradición y ya no tiene significado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la herencia de ellos es una herencia reformada, evangélica, y la gente va a la iglesia de una manera religiosa. Va los domingos porque el domingo es día de ir a la iglesia, pero muchas veces se perdió el sentido de qué es verdaderamente ser iglesia, y se va a la iglesia por una tradición, pero no se va a la iglesia porque somos iglesia. Se perdió el significado y se quedó solo con ¿qué? Con la tradición, con el coco. Eso es lo que nos está invitando. Muchos tratan de enseñar la verdad del evangelio hoy en día, pero algunos quizás tratan de enseñar herejías, doctrinas dañinas. Hoy en día se usa la palabra sana doctrina para acusar a otros de que se van a ir al infierno. Y Ale San Pedro dijo una cosa que me dejó a mí marcado, y es la primera persona que le escuché. Dice: la sana doctrina es la doctrina que sana. Y muchas veces nosotros, en pos de la sana doctrina, lo que hacemos es darle martillazos al hermano, porque es que está en pecado, y la Biblia dice. Pero la Biblia también nos enseña que al que está en pecado hay que ir, acompañarlo, abrazarlo, ¿cierto? Sanarle las heridas y llevarlo a crecer. Eso es muy diferente a simplemente coger con el dedo y señalar. La sana doctrina es la doctrina que sana. En medio de muchas doctrinas que hoy vivimos, tú tienes que saber cuál es la doctrina que es bíblica.
Ahora, yo estoy muy agradecido con Dios porque la Alianza es una iglesia que enseña una sana doctrina. Amén. Pero usted solo se puede quedar con esa sana doctrina aquí en la mente. ¿Y cuánto hay de aquí a aquí? Vamos a ver, 1/4, 2/4 y media. De pronto algunos que son más frentoncitos, 3/4. Otros que son más bajitos, 2/4. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Porque la doctrina, si se queda solo aquí en la mente y no baja al corazón, y no baja sus emociones, y no baja su actitud, se quedó solamente en lo que Lucas dijo: muchos han tratado. Y cuando dice muchos han tratado, es que algunos es posible que lo hayan logrado, pero por eso Lucas decide escribirlo en orden, porque él ha encontrado que no ha sido suficiente lo que muchos han tratado de hacer. Y una verdad a medias, el 95, el 99% de una verdad es una mentira completa, ¿cierto? O usted podría coger un vaso con agua totalmente pura, que le echaron una gotica de veneno para ratas, ¿usted se la tomaría? ¿Cierto que no? Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en tener la verdad, pero tener una verdad bien contada y bien vivida. El versículo 2 nos dice que la verdad debe ser contada por testigos directos. El versículo 2, vamos a leerlo, y dice: tal como nos lo enseñaron, ¿quiénes? Los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En el griego aparentemente son dos grupos, pero resulta que es un solo grupo. Los que desde el principio vieron con sus ojos, está hablando de los discípulos de Jesús, aquellos que vieron a Jesús y Jesús los llamó. Yo estoy viéndome la serie de The Chosen, Los Elegidos. Es una serie que se da algunas licencias artísticas, pero en general está enmarcada dentro de lo que es la historia bíblica, ¿cierto? Ya usted, cuando conoce el Evangelio y lo ha leído, usted ya puede encontrar ahí qué cosas están en la Biblia y qué cosas son licencias artísticas que se dan los escritores. Y es muy bonito ver en esa serie que Jesús va llamando uno por uno, y cada uno, cuando Jesús lo llama, es un impacto tremendo que genera en su vida. Es un impacto, ¿cierto? Es algo que es transformador, porque generalmente los rabinos no escogían a sus discípulos de esa manera. Jesús hace las cosas totalmente diferentes a la religión de su tiempo, a la religiosidad de su tiempo. Eso las hace muy diferentes. Pero una de las cosas que sucede es que Lucas va e investiga con los testigos directos. Lucas no se va y a ver qué es lo que dice la filosofía, qué es lo que dice la ciencia. Él se va a buscar testigos directos. Y un testigo es una persona que ha vivido una experiencia que puede narrar. El testigo no es esa persona que le llegó el chisme. Ese no sirve de testigo. Eso es un testigo falso, ¿cierto? O una persona que le dijeron: vaya y diga esto, y se la enseñaron, y va y dice: ese es un testigo que no sirve. El testigo tiene que haber experimentado lo que ha sucedido y que puede contar desde su experiencia, puede contarlo. Una verdad tiene poder cuando es coherente con la vida de quien la cuenta. Y aquí les tengo un versículo que todos se saben, Hechos 1:8. ¿Cómo dicen? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. De otra manera lo podemos decir: nadie puede ser un verdadero testigo hoy, como lo fueron los discípulos, sin haber tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, una experiencia personal con Dios. Y ahí, si yo le pregunto: ¿usted ha tenido una experiencia, un encuentro personal con Dios? Amén. ¿Y sigue repitiendo esa experiencia todos los días? Esa es nuestra razón de ser. Para ser testigo se necesita haber experimentado el poder transformador de Dios. Lucas está diciendo que él está contando una verdad de personas que lo enseñaron y lo vieron con sus ojos, pero que no solo se quedaron ahí, sino que fueron ministros
de la palabra. O sea, ellos experimentaron el poder de Dios, experimentaron a Jesús, lo contaron luego a otros y ministraron, sirvieron para que otros vivieran esa verdad. Lamentablemente los estudios hoy en día dicen que de una iglesia, estaba leyendo un libro sobre el discipulado, un libro de un escritor de Estados Unidos, y él hace la evaluación en Estados Unidos más o menos en los años 90, que de una iglesia, de todas las iglesias, solo el 7% son personas que son ministros, que son servidores, que no solo llegan a la iglesia, se sientan, sino que vienen a la iglesia, se sientan, aprenden, son llenos del poder de Dios, son capacitados y se paran y salen de la iglesia a hacer la misión de Dios afuera en sus calles. Solo el 7%. Quiere decir que una iglesia de 100 personas, solo 7 personas están haciendo la obra de Dios. Según ese estudio, quiere decir entonces que la iglesia no está experimentando el poder de Dios y no está viviendo una verdad. La buena noticia es que Dios nos está invitando a ser transformados, ¿cierto? Dígale al que está a su lado, vea, Dios lo está invitando a ser transformado por la verdad. Si esa verdad usted no la está contando, no la está viviendo, no está apasionado por esa verdad, entonces déjeme decirle, usted no está creyendo una verdad. Usted solo está viviendo una tradición, una religión. Usted solo está siguiendo una cultura cristiana, pero usted no está viviendo la verdad de ser un verdadero discípulo. Algunas personas me dicen, pastor, es que nosotros no hemos estudiado, yo solo tengo segundo de primaria. Una hermanita me decía, pastor, es que yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Y cuánto la lee? No, pues por allá, cada vez que me acuerdo. No, pues ¿cómo va a entender? Léala todos los días, comience en orden. Usted no entiende porque un día lee Jeremías, otro día lee Ageo y hace bibliomancia, decían algunos, ¿cierto? Y algunos llegan y abren la Biblia y leen ahí, y Judas se ahorcó. Y vuelven y la abren, veías tú lo mismo. Ay, Señor, ¿qué me estás hablando? No, así no funciona la Biblia. Así no funciona la verdad. Y esa hermanita, yo le dije, hermanita, comience a leerla todos los días, todos los días. Y ella me dijo, pastor, es que yo no sé predicar, pero ya comenzaba a llevar gente a la iglesia. Hicimos un café, un grupo de vida en la casa de ella, y llegaron un poco de jóvenes. La hermanita ya tiene como 60 y algo de años, y llegaron un poco de jóvenes. Y yo, hermanita, ¿y usted qué pasó? No, es que yo les hablo, yo les digo, vea, es que Dios es y usted no, pues que no sabía nada. Usted sabe mucho. Lo que pasa es que su mente tiene que ser transformada. El enemigo le va a decir a usted que usted no es nadie, que usted ya está vieja, que usted no sirve para nada, que usted no tiene el conocimiento que tiene el pastor. No, abra su boca que yo la llenaré, dice la palabra de Dios. Dispóngase para que Dios use su vida. Deje el temor, deje el miedo, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y muchos tienen miedo de hablarle a otros, ¿cierto? Por falta de capacitación. Ya la semana pasada nos ayudaron y nos capacitaron y salimos con un grupo de líderes y íbamos de 2 en 2 y entonces ya no nos daba tanto miedo, ¿cierto? Y como allá estaba John Edison cantando en el parque, entonces no, pues ahí es más fácil porque lo estamos. También tenemos que buscar estrategias y también tenemos que unirnos como iglesia, pero no nos podemos quedar sentados. Usted puede decir, pastor, pero es que yo tengo tanto tiempo y no sé nada. Entonces deje que el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo transforme su mente y usted dígale a Dios, Señor, aquí estoy, todo lo que soy lo pongo a tu servicio. Y Dios va a orar en su vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Y entonces cuando usted recibe poder, solo se puede ser testigo de la verdad cuando usted ha recibido poder y usted ha evidenciado en su vida el poder transformador de Dios. Y si usted no lo ha encontrado, no ha recibido todavía ese poder transformador de Dios, está a disposición de una oración. Decirle, Señor, yo quiero que tú me transformes. Yo siempre digo que
nosotros a veces oramos mal, porque a veces oramos, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Y a veces estamos orando, Señor, que cambie a todo el mundo. Y Dios esperando, ¿y cuándo lo voy a cambiar a usted para que usted sea luz en su casa? ¿Cuándo se va a abrir el corazón para dejarse transformar a usted? Para que yo pueda actuar en su vida y a través de su testimonio transformar a su familia. ¿Alguno de aquí le gustaría que toda su familia sea salva? ¿Sabe de quién es la responsabilidad de la salvación de su familia? Diga, mía, es mía. Así que la oración de ahora en adelante debe ser: Señor, yo quiero ser un testigo fiel. Yo quiero verlo con mis propios ojos en mi vida, el poder transformador tuyo, porque yo sé que tú vas a usar mi testimonio, mi transformación para transformar a mi familia. Una verdad, cuando, cuando es contada con poder, con una coherencia de una vida transformada, a usted ni siquiera va a tener que ir a tocar puertas, porque van a venir a preguntarle: ¿usted qué le pasó? Yo estaba recordando ahorita que estábamos en la alabanza, que nosotros llegamos aquí cuando estaba el pastor José Gamboa, en el año 98, y alcanzamos a vivir la experiencia una parte de tiempo con el pastor Ricardo Ovalle. Y en esta iglesia Dios me permitió cantar por primera vez. Me escogieron para dirigir la alabanza de un grupo de niños que iban a hacer el culto de los niños en diciembre. Y yo estaba recordando, también recordé cuando fuimos allá con John Edison y con Marta a San Vicente del Caguán, con Steven, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Ya se le olvidó, ya están muy viejos para... Y yo estaba recordando cómo Dios hace todas esas cosas y cómo Dios en ese tiempo comenzó a llamarme a mí a servir. Yo nunca antes había cantado, y pasó la pastora con el oído y me dijo: ay, usted como que canta bien, canta entonadito, el tonito, ¿cierto? Y entonces me llamó y comenzó, y ahí comenzó Dios a hablarme, a abrirme el corazón para servir. Y ahí comenzó Dios a trabajar en mi mente y en mi corazón. Y ahí recordando eso, bonitas experiencias que hemos tenido con Dios. ¿Y cuántas personas han pasado por aquí que han recibido la palabra de Dios? Y nosotros necesitamos como iglesia enseñarles bien la verdad, para que los vientos de doctrina no se los vayan a llevar lejos, para que no sean. Y necesitamos también demostrar esa verdad en nuestra vida, para que ninguna otra verdad aparente, otra verdad más llamativa les vaya a atraer o les vaya a alejar de Dios. ¿Cuántos años lleva la iglesia aquí en Tebaida? 60 años, ¿cierto? Imagínense que cada cristiano hoy, cada uno de ustedes hoy se pone la meta de hacer un discípulo cada año. Le digo que a la vuelta de 10 años Tebaida se queda chiquita. Yo hice el cálculo en Armenia, con solo 12 personas, cada uno haciendo un discípulo al año y enseñándole a ese discípulo a hacer un discípulo al año. Con un solo discípulo al año. Oscar me contaba que aquí están orando para hacer un discípulo al año. Haciendo un discípulo al año, a la vuelta de 10 años, no hay donde, este lugar a la vuelta de 2, 3 años se queda pequeño. Pero tiene que haber un compromiso de cada uno con la palabra, un compromiso con la oración, de ir a decirle: Espíritu Santo, yo quiero el poder para ser un testigo de tu verdad. ¿Está usted dispuesto a hacer ese compromiso? No, solo 5, los de aquí de adelante. ¿Y el resto? Todavía lo están pensando. Bueno, vamos a ver si los tratamos de motivar para que al final de la prédica usted ore y le diga: Señor, heme aquí. El versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahí hay un principio que podemos ver: es primero la investigación diligente de la palabra. Lucas dice: yo quise investigar con diligencia la palabra. La investigación diligente de la palabra ordena la mente. Una hermanita de muchos años en la iglesia, prácticamente fundadora de la iglesia de Salento,
Voy yo y la visito y me dice: pastor, estoy sorprendida. ¿Por qué? Pastor, yo creía que ya lo sabía todo de la Biblia, pero volví a abrir la Biblia en Isaías y usted viera lo que el Señor me habló. Y yo: hermanita, ¿hace cuánto usted no abría la Biblia? Y una hermanita que tiene muchos años en la iglesia y no abría la Biblia hace mucho tiempo. Solo la abría cuando llegaba a la iglesia. Y yo he encontrado que las personas que llevamos mucho tiempo en la iglesia somos más difíciles de ser transformados por el poder de Dios. Yo le voy a explicar eso y no se me vaya a sentir mal antes, no me vaya a mirar feo, aunque si se enoja conmigo no me importa. Ahorita usted me tiene que escuchar la otra parte. Y es que muchas veces lo que pasa con nosotros es que llegamos a la iglesia e inicialmente cuando usted llega el primer año es luna de miel, todo es bonito, todos los hermanos son bonitos, el pastor es perfecto, todo es perfecto. La iglesia a usted, todo lo que está escuchando, todo es nuevo. Y la iglesia a usted le da el 100% de lo que usted necesita para vivir su vida espiritual. La pastora ora por mí, el pastor ora por mí, los hermanitos todos oran por mí. Pero a la vuelta de 5 años, al pastor el mismo sermón de antes. Ay, esa parte de la Biblia yo ya sé qué significa. Y otra vez el grupo de alabanza no tiene canciones nuevas, sola. ¿Cierto? ¿Cómo comenzamos? No, dígame que no es verdad, pues. Dime. Y eso sucede, no sucede a todos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez usted va sintiendo que la iglesia le da menos. Ya la iglesia, no, ya. Pastor, me enfermé y nadie vino a visitarme. Yo una vez le dije a una hermanita: pues cómpreme una bola de cristal porque yo no soy adivino. Si nadie dijo, la Biblia al principio dice: si está alguno enfermo, ¿qué haga? O sea, si a usted el pastor no lo visita o los hermanos no lo visitan y usted necesita ser visitado, no se quede ahí esperando. Dígale al pastor, dígale a los líderes, dígale a otras, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que sucede es que cuando usted comienza la iglesia comienza como, usted comienza a sentir que la iglesia me da menos. Ahí es donde usted desde el primer año tiene que aprender a que usted no depende del pastor, usted no depende del hermano, usted depende de Cristo. Y entonces usted, a medida que la iglesia le va dando menos, usted comienza a comprometerse más con la palabra. Entonces el segundo año la iglesia solo le da el 80% de lo que usted necesita. Usted tiene que suplir ese resto, 20%. A la vuelta de 5 años ya usted dice: no, la iglesia no me da nada, porque ahora yo doy, porque yo soy la iglesia para darle a otros. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se quedaron solo esperando a que la iglesia les alimentara. Y a la vuelta de ciertos años ya usted no hace nada por usted, no investiga diligentemente la palabra. Y ahí le echamos la culpa al pastor, el grupo de alabanza, el grupo de líderes. Y es posible porque son perfectos. Una hermanita una vez, esta no era tan adulta, era más joven, era más de mi edad, me dijo: ay pastor, ojalá usted nunca me vaya a decepcionar, porque el día que usted me decepcione me voy. Yo: hermanita, váyase de una vez, porque yo la voy a decepcionar algún día, porque soy un ser humano, soy imperfecto, no soy perfecto, ¿cierto? Ahorita en el devocional yo les contaba que el Espíritu Santo me puso en el corazón pedirle perdón a los hermanos antiguos de la iglesia. Y resulta que yo les pedí perdón, y resulta que yo me di cuenta que algunos tenían unas heridas en el corazón conmigo. Y el texto que leímos esta mañana dice: si usted tiene algo contra alguien, vaya y dígale, porque el que no hace eso es un inmaduro en la fe. Ahora yo le digo esta cosa: los hermanitos que son antiguos aquí, que llevan años en la iglesia, no les voy a hacer levantar la mano, yo no los conozco. Conozco algunos aquí, y de esos que conozco han estado con nosotros ahí evangelizando. Entonces yo veo que Dios ha trabajado en el corazón de ellos, no están quietos ahí. Mire, ustedes han sido una columna en la iglesia. Por culpa de ustedes, de muchos de ustedes, es que la iglesia se ha sostenido hasta el día de hoy. Es que la iglesia ha avanzado. Pero usted debe ser una columna y no debe ser un estorbo. Amén, dígame. Para usted ser una columna de fortaleza para la iglesia y no ser un estorbo, usted tiene que estar constantemente renovando su mente con la palabra.
renovando su mente y su corazón. No dejar que venga una raíz de amargura a echarle raíz ahí en el corazón. Usted debe ser una columna, y Dios valora mucho eso, y Dios le va a dar su retribución, dice la palabra. Pero nosotros necesitamos seguir creciendo. Usted no se puede quedar ahí, porque si usted se queda ahí, viene la curva maldita que enseñaron algunos. Y es una curva. Toda empresa, toda institución tiene una curva de crecimiento, pero va a llegar un momento donde comienza a hacer esto. Y si usted se queda ahí, un avión, cuando usted no le mete más energía para que avance, lo único que comienza a echar es ¿para dónde? En picada. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es imposible para nosotros como seres humanos. Ser cristiano no es fácil ni difícil. Ser cristiano es imposible para el ser humano. Ser un cristiano conforme al corazón de Dios. Pero usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo que le va a renovar fuerzas, que le va a renovar su mente. Es que usted se quedó, pastor, es que cuán bueno eran esos tiempos que cantábamos himnos con pandereta. Qué bendición, y eso Dios lo usó para salvar a muchas personas. De hecho, nosotros ahí con Steven tocábamos rock, heavy metal y todo, y salíamos a evangelizar, ¿cierto? Salíamos a tocar por allá a lugares y salían esos manes todos drogados y decían, uy, qué ambiente. Uy, ustedes tienen algo diferente, una energía. Y pues nos daban espacio. Ya hoy salimos con esa música y ya para muchos no, están pasados de moda, ¿cierto? Nos toca renovar nuestra mente y renovar las formas como Dios nos ha usado. No nos podemos quedar en el pasado. De hecho, los himnos fueron una bendición y todavía son una bendición. Amén. Y a mí no me los vayan a quitar, porque yo también todavía me los sé y todavía los canto. Y los himnos para cierto tiempo fueron criticados por otros que no cantaban himnos. Dijeron, esos himnos son del diablo. Algunos hoy en día van a criticar la música nueva, las formas nuevas. La iglesia tiene que estar siempre renovándose en la manera como presenta la verdad, pero la verdad no puede cambiar. Porque si cambiamos la verdad, si comenzamos a decir, ay no, tranquilo, hombre con hombre, eso igual, amor es amor, estamos cambiando la verdad de la palabra. ¿Sí? Por eso usted no puede cambiar la verdad. La verdad, si cambia, no ha sido verdad, porque la verdad no cambia. No cambia. Pero la forma como usted lleva la verdad, ahora usted puede usar WhatsApp. Eso no se podía usar hace 15 años. Ahora usted puede, ahorita quedamos de que vamos a llamar a todas estas personas que contactamos en el parque, en el evento aquí evangelístico, en los jóvenes, en los padres. Vamos a llamarlos. Hace 20 años usted, o bueno más, no tenía celular, ¿cierto? Tocaba llamarlos a cierta hora porque si estaba en la casa, lo cogía, porque si no, bailas. Ahora usted tiene un celular. Tenemos más herramientas. Usted tiene la Biblia en el celular, puede tener hasta 15, 20 versiones de la Biblia, en inglés, en español, en griego, en arameo, en hebreo. Y es el tiempo en que menos leemos la Biblia. Usted tiene que investigar con diligencia su palabra. Tiene que investigar con diligencia la Biblia. ¿Cuántos de aquí se han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Por lo menos una vez, ¿cierto? ¿Y cuántos la siguen leyendo por lo menos 4 capítulos al día para leérsela en un año? Algunos. Ahí está la invitación. ¿Es difícil? Sí, pero es más difícil ver perderse a la familia en el pecado. Es más difícil llegar ahí al cielo y ver que toda mi familia se fue al infierno porque yo no hice un esfuerzo aquí en la tierra. Pastor, ¿es difícil ir a un ayuno? Sí, pero es más difícil soportar que los demonios estén cautivando la vida de nuestros hijos a través de quién sabe qué que nosotros le permitimos. Es más difícil eso. ¿Es difícil obedecer a la voluntad de Dios? Sí, es difícil, pero es más difícil que tú tengas que vivir el quebrantamiento de tu familia, el quebrantamiento de muchas cosas, porque no quisiste obedecer a Dios y porque no quisiste pagar el precio por ser transformado en la presencia de Dios
para que Dios transformara tu familia a través de tu testimonio. Es más difícil eso. Hay dos tipos de cosas difíciles que tú tienes que elegir. ¿Cuál de las dos quieres? ¿El difícil camino de entrar por la puerta estrecha y seguir obedeciendo a Dios? ¿O el difícil camino de ver las consecuencias de no obedecer a Dios? Tú escoges. No hay opción. Alguna de las dos va a llegar. No se puede ser cristiano a medias, ser un cristiano mediocre que cree a medias. Pero termina diciendo el versículo 4: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Bien la verdad. Hace 300 años, ser protestante era sinónimo de ser una persona inteligente, porque solo los inteligentes tenían acceso a los libros y tenían esa capacidad de pensar por sí mismos y no de acuerdo a lo que la religión católica les enseñaba. Hoy en día, para muchos, ser protestante es sinónimo de ser bruto, porque nosotros nos hemos encargado de que el cristiano ni siquiera lee la Biblia. Ahora que va a leer ciencia para fundamentar y defender la Biblia. Ahora que va a leer de filosofía. Ahora que va a leer de técnicas. Ahora que va a leer de cosas que han salido nuevas. Dios te está llamando a que tu compromiso sea mayor. Muchos hijos de cristianos están yendo al mundo cuando se encuentran con ideas que no son capaces de responder porque papá y mamá no fueron capaces de responder. Pero la bendición es que tú tienes respuesta. Tú puedes esforzarte. Las estadísticas dicen que los hijos de los cristianos se van al mundo cuando entran a la universidad y son confrontados con ideas que aparentemente son más científicas. Pero tú tienes la responsabilidad de capacitarte y lo puedes hacer, y no es difícil. No es difícil. Solo es disponerte y hacer el esfuerzo, porque tus hijos, si reciben respuestas tuyas, si tus hijos ven que mi papá y mi mamá muestran el poder de Dios, van a poder confrontar miles de ideas. Y es posible que 1 año, 2 años vayan a estar bailando ahí con esas ideas, vayan a estar ahí como el hijo pródigo. No, yo más bien me voy a probar suerte por allá. Pero si tú le has dado testimonio, si en casa papá y mamá son ejemplo de amor, son ejemplo del poder transformador de Dios, en algún momento van a volver. Pero si tú no eres eso, allá se van a quedar. Allá se van a quedar. Allá se van a quedar. Pero si tú conoces bien la verdad, tienes una experiencia diario con la verdad, y la verdad es Cristo, ¿no? Conoces bien tu doctrina, conoces bien en lo que te has instruido, pero conoces mejor la palabra de Dios y puedes comprobar que la doctrina que te enseñó el pastor sí es correcta conforme a la verdad. Pueden venir los testigos de Jehová, pueden venir los judaístas, los de raíces hebreas, pueden venir los católicos. Ahorita están desarrollando unas artimañas, una argumentación muy buena, que si usted no sabe bien la palabra de Dios, allá se lo llevan y lo ponen a rezar el rosario otra vez. Estos de las raíces hebreas, los ateos le dicen 3 cositas a los jóvenes de hoy en día y ya ellos, ay, sí, eso es más verdad. Es que la Biblia fue manipulada por Constantino. Y si usted no sabe bien la verdad, no ha estudiado, pero pesa más, hay que tener el equilibrio, una verdad bien conocida y una vida que es coherente con esa verdad, y su familia va a ser transformada, y su familia va a ser ganada para el reino de los cielos, y su familia va a estar tarde que temprano a los pies de Dios. Por eso no te quedes en la maldita curva echando para abajo. Tienes que esforzarte. Y la vida del cristiano es de victoria en victoria. Y uno siempre pregunta, ¿cómo está? En victoria, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la vida del cristiano está de batalla en batalla, de sacrificio en sacrificio, de sufrimiento en sufrimiento, pero usando todo eso
para el reino de Dios. Porque si no estás de victoria en victoria es porque estás huyendo de la pelea o porque estás perdiendo las peleas. Pero el Espíritu Santo de Dios prometió estar con nosotros y Él es el que vence. Si Él levantó de la cruz, de la muerte a Cristo Jesús, ¿qué no puede hacer con usted? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Pero usted puede llevar años en la iglesia y sintió que yo le ofendí con lo que dije. Déjeme hacerle una invitación. La invitación es a que recuerde de dónde has caído, si has caído. La invitación es que recuerde su primer amor, si es que has olvidado el primer amor. La invitación es que avives el fuego del don de Dios. Que la verdad para ti no sea solo una doctrina, sino sea una realidad en tu vida, que tu vida es coherente con esa verdad. Padre, yo oro por tu iglesia. Padre, hay momentos que predicar ciertas cosas puede ser chocante para mi vida, para la vida de los que estamos aquí, Señor. Pero yo he descubierto, Señor, así como dijo Moisés a los 120 años, todavía tengo fuerzas. Que para ti no hay límites, Señor. Que una persona rendida a tus pies puede tener los años que tenga. Y tú sigues transformando su manera de pensar, tú sigues transformando su manera de vivir, tú sigues transformando su corazón. Por eso, Espíritu de Dios, yo te pido que sigas haciendo tu obra en la iglesia, Señor. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu pueblo. Porque el enemigo quizás ha engañado a tu iglesia y les ha hecho creer que somos pequeños, que somos pocos, que yo no soy capaz. Hemos puesto miles de excusas, que el trabajo, que la familia, el tiempo, que no tenemos, que no sabemos. Pero en tu palabra dice, Señor, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy en Jesús. Tu palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Tu palabra promete que cuando nosotros te buscamos, no hay nadie que te haya buscado, Señor, que no haya recibido transformación en su vida. No hay nadie que haya hecho un compromiso diario con tu palabra, que su mente no haya sido transformada por tu palabra y su corazón y su vida haya sido transformada para nosotros poder decir, mas yo y mi casa serviremos al Señor, porque he hecho un compromiso con el Señor, porque el Señor es dueño de mi vida y porque mis generaciones van a ver tu gloria. Porque tú eres el Dios que guardas el pacto y la misericordia con quienes te aman hasta 1000 generaciones. Padre, yo hoy oro por los hijos de tus hijos aquí presentes. Señor, tú no tienes nietos y ellos no se van a salvar solo porque nosotros te conocemos. Ellos se van a salvar porque nuestra vida es un ejemplo, un testimonio. Por eso te pido, Padre Celestial, por los hijos de ellos, Señor. Algunos se han ido de la iglesia. Algunos se han ido lejos. Algunos quizás están allá como el hijo pródigo, revolcándose en el lodo, en el pecado. Algunos quizás, Señor, están creyendo mentiras porque el mundo les ha deslumbrado. Pero hoy, Señor, oro para que tú traigas poder a tus hijos para ser testigos. Porque el reino de las tinieblas no podrá prevalecer en contra de nuestra familia. El reino de las tinieblas no podrá prevalecer en contra de nuestros hijos. Tú no nos diste hijos para la perdición, Señor. Tú no nos diste hijos para morir. Tú no nos diste hijos para la drogadicción, para el alcoholismo. Tú nos diste hijos para servirte, hijos para honrarte. Yo oro por aquellos que están allá, Señor, que algún día estuvieron en la iglesia, que recibieron tu palabra. Señor, esa palabra ha sido sembrada y no volverá vacía. Señor, esa palabra ha sido sembrada y va a hacer la obra para la cual tú la diste, Señor. Esa palabra, Señor, va a dar fruto. Y yo hoy oro, Señor, por los cristianos que llevamos 5, 10, 15 años y quizás hemos descuidado nuestra vida de oración, hemos descuidado nuestra vida de la palabra. Yo me identifico con ellos y te pido perdón identificativo, Señor. Perdónanos porque como la iglesia de Éfeso hemos olvidado el primer amor. Hemos dejado que nuestro amor se enfríe. Pero tu palabra le da la orden a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios.
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque la verdad que tú has creído no es cualquier verdad. Porque la verdad que tú has creído no es una verdad que simplemente es para creerla en la iglesia, sino para vivirla en todo lugar a donde Dios te ha enviado, a donde Dios te ha puesto. Y usted levante su mano y su corazón y dígale a Dios: aquí estoy, heme aquí, Señor. ¿En qué te puedo servir? Pídale a Dios: Señor, necesito una transformación, necesito una obra tuya, necesito que tu Espíritu Santo actúe en mi corazón, porque yo quiero ser un testigo eficaz, porque yo quiero ser un testigo fiel de tu palabra, Señor. Esa palabra que ordena mi mente, esa palabra que ordena mis acciones, esa palabra que trae orden a mi corazón, a mis emociones. Yo quiero que se haga real en mi vida. Y si usted quiere renovar ahí su compromiso con el Señor de serle fiel, su compromiso con el Señor de ser testigo, su compromiso con el Señor de no quedarse solo calentando una silla, solo asistiendo, sino de decirle: Señor, algo puedo hacer más de lo que tú has puesto en mí, Señor. Y le dice: Señor, muéstrame qué don, qué talento, qué capacidad tú has puesto en mis manos. Muéstrame si yo ese don lo he enterrado. Muéstrame si yo ese talento, ese ministerio lo he ocultado, Señor. Muéstrame, Señor, si es que no he sido fiel. El Espíritu Santo va a hacer su obra en tu vida, porque Él responde. Pregúntale al Señor: ¿cómo puedo hacer yo, Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para dar más fruto para ti? No solo el fruto de traer personas a tus pies, sino el fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. ¿Cómo puedo dar más fruto para ti, Señor? Y dígale a Dios: yo hago un compromiso, Señor, de creer. Yo hago un compromiso de vivir y de obedecer y caminar en fe. No me voy a quedar quieto. Dígale a Dios: Señor, no me voy a quedar quieto, porque tu poder me va a hacer mover, porque tu poder me va a dar dirección, porque tu poder me va a transformar, Señor. No me voy a quedar quieto, Señor, porque tu verdad es lo más grande que yo puedo tener sobre la faz de la tierra. Pero tampoco me voy a quedar quieto, Señor, porque mi familia no se va a perder en el infierno. No me voy a quedar quieto, Señor, porque mis generaciones no se van a perder, porque mis generaciones van a ser transformadas, van a vivir la verdad y el amor de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra trae salvación, trae transformación y trae vida. Y si usted es de las personas que ha sido una roca, que ha sido un baluarte para la iglesia durante tantos años, dele gracias a Dios por esos años que usted ha sido una base, un fundamento para la iglesia. Y dígale: Señor, gracias por esos años. Pero como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, lo que ya hice, prosigo al blanco. Prosigo al blanco, porque tú tienes más cosas para mí, porque la mejor parte de mi historia contigo todavía no se ha escrito, porque la mejor parte de la historia de esta iglesia todavía no se ha escrito, Señor, y lo mejor está contigo allá en el futuro, Señor. Gracias por lo que hemos logrado, gracias por el pasado, pero proseguimos al blanco, Señor. Proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento que tú nos has hecho, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso bien fuerte de gratitud, de alabanza, de bendición a Dios.